posicionamiento político no se lo da. Guzmán le transmite cierto optimismo a Alberto Fernández. Déjame que sume a la mesa, Pablo, a Diego Giacomini. Diego, gracias Dale. por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y a Facundo Nehamkin, gracias por estar. Los dos tienen números relevantes. Y el primero, bueno, Diego Giacomini hace mucho tiempo que viene diciendo que con este modelo la inflación va a seguir queriendo. No, va a seguir subiendo y acelerándose. No hablaba de hiper, pero sí de aceleración cada vez más pronunciada, ¿no? Sí, mira, ¿querés números? Si la inflación de mayo a diciembre es todos los meses un punto más, siendo generoso, que el año pasado, la inflación promedio termina en 62 y la punta, o sea, diciembre de 2022 contra diciembre de 2021, en 71. Si es un punto, 3 mayor, termina la promedio en 65 y la punta en 75. Dos ejercicios que creo que ponen en órbita a la gente de cómo va a perder poder adquisitivo, sus ingresos y sus salarios, más que en el pasado, que ya vienen perdiendo, lo cual es lógico, sí, porque si no se perdiera poder adquisitivo, la inflación no sería un problema y la teoría económica no hubiera gastado décadas en vencerla. No, y fíjate que las discusiones paritarias están todas entre el 60 y el 70%, y así todo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios sigue siendo importante. Antes de sumar a Nehamkin, ¿querés que escuchemos a Eve de Bonafini, que se sumaba a las voces contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, pidiendo por su cabeza? Así lo decía Eve. Y hoy lo tenemos a este ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros, que no sabemos qué carajo hace, yendo, viajando y viniendo, qué arregla, nos mienten el presidente y él, los dos nos mienten. No se están poniendo la soga en el cogote y va a aumentar todo y no vamos a tener sueldo para vivir. Acuérdense lo que les digo, nos va mal, nos va mal. Si ahora, por suerte, tenemos esta presidenta, que la queremos presidenta para siempre, vitalicia, a nuestra querida Cristina. Ella, aunque sea lo que sea, va a ser presidenta siempre en nuestro corazón, que es brillante en lo que hace. Habla Bonafini, aprieta el botón Cristina y habla de Bonafini, ¿no? No, pero es peligroso, además, lo que dice para en siempre. términos de institucionalidad. Ya se nota es mucho, una monarquía, Sí. claro. Se le nota Igual mucho los hilos de los títeres. Me pareció interesante porque cuando Eve dice nos miente Martín Guzmán y el presidente, entonces me parece que lo que hace es poner en boca de ella lo que muchos analistas están viendo, y coincido que la arremetida es contra Alberto, no Claro, es contra claro que Guzmán, sí. ¿no? Y esto es lo que genera, para mí, es una mirada personal, es lo que genera el mal humor y explica, entre otras cosas, el crecimiento en la imagen y la intención de voto de Milei, como lo demostró en la última encuesta que hizo Argentina Opina de Facundo Nehamkin, ¿no, Facundo? Gracias por compartir. No, gracias a vos, Luis, por la invitación al programa. Sí, nosotros estamos pidiendo un crecimiento en dos sentidos de la figura de Javier Milei. Por un lado, en cuanto a su imagen y sus niveles de popularidad, que hoy está al mismo nivel o alcanzando los niveles que tienen los principales dirigentes de Cambiemos, que son los que se ubican al tope de la imagen, digamos, una Horacio Rodríguez Larreta, una Patricia Bullrich. Eso es conocimiento. Eso es nivel, no solo nivel de conocimiento, sino de popularidad, es decir, de gente que aprueba o que adhiere a la imagen, o que tiene una muy buena o buena imagen de esos referentes políticos, exactamente. No es intención de voto. No, y al mismo tiempo también ahora se traduce en mayores niveles de intención de voto. Lo que era un fenómeno encapsulado en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires de alrededor de 10, 15 puntos hasta la última elección, hoy es un fenómeno que ya, digamos, tiene características nacionales. Bueno, a ver, lo que decía Luis es un elemento, es decir, la pelea en la política genera en la sociedad, cuando la situación va acompañada de, los niveles de inflación que estamos viendo, que Diego Giacomini pronostica entre 65 y 75%, digamos, cuando vos estás mal y ves que los otros, en lugar de dedicarse a resolver ese tema, independientemente de que la política siempre tiene un costado de pelea, de interna, de disputa, pero cuando eso aparece como el único tema central frente a la opinión pública, eso genera un rechazo por parte de la sociedad y busca las opciones más disruptivas. ¿Pero cuánto te mide a nivel nacional? Nosotros hoy... 10, 15 cuando era un fenómeno de capitalino, Cuando era un fenómeno capital, nosotros hoy lo tenemos en 20 puntos a nivel nacional.
nacional. Sí, a nivel Ahora nacional. fijémonos en el fenómeno, porque mirá qué interesante. Pablo, Diego, Facundo, Débora y Marina. Fíjense qué interesante. Por un lado está, lo que no quiere la gente es que la oposición, a la que ve la mayoría de los argentinos como una alternativa a reemplazar este gobierno, del que están repodridos, aunque tiene que terminar, le irrita mucho que se pelee Juntos por el Cambio, por un lado. Por el otro lado está el fenómeno Milei. Y también las consultoras, los encuestadores dicen, che, Milei hoy mide lo que mide ahora. Después hay que ver si aguanta, porque ahora que está con todos los focos puestos, nosotros ayer le preguntamos, ¿quién lo financiaba? Pero no porque desconfiemos, porque... dice, ¿por qué me pregunta todas esas cosas? Porque estás en la... Con el spot encima. Estás en la, no sé, en la Champions League, sí, ¿viste? claro. Estás en la... Bueno, Bienvenido a la política. bien, sí, ¿por qué tan repetís casta? Y está, por ejemplo, Diego Giacomini, digo porque yo cada vez que lo escucho, que lo ataca por derecha desde el punto de vista político. ¿Por qué ¿Es no así? dice que Cristina No es es corrupta, derecha, no? o sea, ¿Por yo- qué? Bueno, eso ¿Por qué ya... no quiere decir que Cristina es una corrupta? No, ayer se lo preguntamos. se- Y ayer se lo volvimos a preguntar a Sí, Milei. sí, sí. Está bien. Ahora, Diego, porque nosotros se lo dijimos y la respuesta de él no, para mí no es suficiente. Él dice, bueno, porque el Estado no es Justicia. Chicos, suficiente. Claro, bueno, más clarito. Hay una échale agua. más explicación. clarito que perdón. ¿Es funcional el kirchnerismo? ¿Es funcional el kirchnerismo? Bueno, puede terminar siendo, no digo que sea el objetivo Ok. de él, ¿no? No, Pero puede no. terminar siendo. ¿Pero por qué? Porque lo que él está tratando de crear o generar es una nueva grieta. Hasta ahora la política argentina, en los últimos 10 años, ¿la grieta cuál es? Desde el 2007 a 2008, kirchnerismo hasta kirchnerismo, ¿no? Y la Eso otra grieta atraviesa es el todo. Juntos por el Cambio, Palomas y Halcones. La otra grieta es Paloma de Halcones, pero la que Milei está tratando de hacer es política antipolítica, casta versus Anticasta. ciudadanos comunes, y él es el representante de los ciudadanos comunes. Ahora, eso puede terminar siendo funcional kirchnerismo. ¿Qué decís, Diego? Mirá, hay todo un símbolo, faltan 18 meses para las elecciones, hace 6 meses que hubo elecciones y están todos en campaña. Entonces, la gente tiene que ver lo que tiene adelante, no puede esperar nunca, jamás, que la política le resuelva ningún problema, lo tiene adelante, no lo quiere ver, va a tener que asumir las responsabilidades de no querer verlo. Ahora, Javier, cuando a mí me parece que yo nunca hablo de Javier persona, yo hablo de su actividad política. ¿Pero no se pelearon personalmente ustedes? No. ¿Ah? Javier es un mar de inconsistencias, incongruencias con Se van a pelear la ahora ética. después de esto. No, pero ya yo se lo dije esto en persona. Con la ética que dice defender. Por ejemplo, ¿qué critico yo? Alguien que se define como anarcocapitalista, él se define así, le agrega la ridiculez del largo plazo, pero no importa. No cree en la justicia del Estado. No cree en las instituciones estatales. Y a él vos le preguntás, ¿Cristina es corrupta? Y él te está diciendo, depende de lo que diga la justicia estatal. Claro, y yo es una formo parte de otra incongruencia, inconsistencia con institución, su dice. filosofía. ¿Y esto qué pone No, sobre dijo que el creía en el tapete? sistema judicial. Bueno, ahí está. Él te habla del status quo. El status quo es otra gran mentira y otro error científico. ¿Por qué? El status quo, no hay un status quo. El status quo es resultado de la arquitectura institucional y del esquema de incentivos del sistema político con su arquitectura y su, repito, Espérame, esquema de incentivos. Entonces, espérame perdón, un segundito que hay le una pido- sucesión Sí. de De status incongruencias. quo que cada vez es peor. Entonces, para cambiarlo, tenés que cambiar el sistema. Pablo Fernández Blanco, antes de despedirte, decime qué es lo que está arriba en la home de la Nación, a qué le tenemos que prestar atención ahora mismo. Para que no la estoy viendo en este momento. No, pero la hay tenés en temas la cabeza. judiciales, economía, ahí está, sí. Para que Dale. esto es muy dinámico. Si Y hay no, la cuestión de subimos. economía, la guerra en Ucrania y también la cuestión judicial. Luis, un mínimo comentario. Dale. Hay un tema, hay una particularidad de Javier Milei, que es el único candidato muy claro de cara a las presidenciales del Claro. año próximo. Hoy no sabemos quién va a ser el candidato del Frente de Todos, tampoco sabemos Está quién va a ser bien el eso. Juntos por el Está Cambio, y Milei es un líder claramente definido, eso también lo debe
debe estar ayudando. Gracias, Pablo. ¿Le puedo pedir un favor a la gente del piso? Yo sé que el señor Luis Esteban Novarecio pide el aire fuerte. ¿Me podrían bajar un poquitito el aire? ¿Podemos quedar en el medio? Porque acá nos está atacando la garganta y mirá cómo están las chicas. No sé si lo pide Luis Novarecio. No, dice que hace calor. Se lo apagás justo en el No puede venir cada uno con su termostato. Bueno. Hablando de termostato, ¿cuál es el humor social hoy, Facundo, de los argentinos? Hoy, ahora, el humor social. Bueno, digamos, es un mal humor social, digamos, básicamente, yo lo vengo diciendo hace meses esto, la inflación es el talón de Aquiles del gobierno. La inflación no la matás con nada, no la matás con crecimiento económico, no la matás, no hay manera de resolver ese problema porque impacta directamente en el salario y aparte es como tener una mala noticia todos los días, porque si algo que la gente hace todos los días es de compra, va a comprar el almacén, va a comprar la verdulería y siente el aumento de precios constantemente afectando en su bolsillo y entonces eso te genera mal humor. Eso el futuro tampoco ayuda, no hay manera, no es que vos pensás que mañana vas a estar mejor. No, porque aparte las expectativas no son positivas, claro, porque justamente el proceso inflacionario, que es increyendo, aumenta las expectativas negativas. Gracias, Facundo. La última, digo, vos no ves, vos le ves al 60, 70%, perdón, es una enormidad, ¿no? Pero no ves una aceleración que se parezca a una hiper, ¿no? Mira, te contesto. Los argentinos en el mejor de los casos van a ver que en la tendencia a largo plazo, la inflación, en el mejor de los casos, con reformas estructurales muy profundas, recién bajaría en 2025, en la tendencia a largo plazo. Ya está jugado el panorama monetario, inflacionario y de tipo de cambio 2022, 2023, el que viene, si hace todo bien y grandes reformas, recién va a tener efectos al año siguiente, en el 2025. Vale la pena avisar que la inflación va rumbo hacia los 3 dígitos. 6,7 anualizado es 118, es el numerito. Muy bien. ¿Y sabes qué? Hay que avisarlo con tiempo. Yo lo vengo haciendo hace años, lo hacía con Javier, juntos los dos. Sí. ¿Por qué? Porque la hiperinflación se construye a lo largo de muchos años. Entonces hay que avisarlo con tiempo para cambiar la situación y evitarla. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Facundo. Ya está el señor Luis Esteban Novarecio. ¿Me bajaron un poquitito? ¿Me bajaron un poquitito? Un poquitito lo bajaron. No, igual, hay mucho lío. Hay grieta acá, ¿eh? Hay grieta acá. Entre los fundamentalistas del aire acondicionado, y no tiene nada que ver con el Indio Solari, y los que no nos bancamos el aire acondicionado porque nos hace mal la gargantita. Hablando de música.